Ustedes se han conectado por Zoom a la serie maravillosa titulada Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. A nombre de Ronald Alberto Puentes, nuestro ingeniero de sistemas, y este servidor Miguel Ángel, les damos la bienvenida cordial a nuestro capítulo número 20, el capítulo número 5 de Daniel, una fiesta desastrosa. Ese es el título. Y bien, vamos a pedir entonces la bendición de nuestro Dios para comenzar nuestro estudio esta noche. Ustedes son bienvenidos. Oremos. Padre, ¿cómo te agradecemos las bendiciones de este día? Maravillosas. Y sobre todo este momento en el cual nos disponemos a abrir tu palabra y estudiar de ella. Asístenos, Espíritu Santo. Danos sabiduría, entendimiento. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, como hemos venido estudiando bastante historia, ustedes y yo hemos llegado a conclusiones de que las ciudades, las naciones, no solo crecen, sino también caen. Daniel 5 registra la caída de la Gran Babilonia, no destruida, pero sí caída como poder. En el capítulo 2, Daniel había dicho a Nabucodonosor que otros 3 poderes mundiales sucederían a su reino, que ya estudiamos: Medo-Persia, Grecia y Roma. El capítulo 5 registra el cumplimiento de la primera parte de esta profecía, cuando Persia reemplaza a Babilonia. Tenemos aquí el título de El Rey Belsasar, y hay una tablilla ahí que ustedes ven en pantalla. Hasta 1861, los críticos de la Biblia tropezaban en las primeras palabras del capítulo 5, el rey Belsasar, ya que las fuentes antiguas disponibles para la época pues afirmaban que Nabonido había sido el último gobernante de Babilonia. El nombre Belsasar no aparecía por ningún documento antiguo. Sostenían, por lo tanto, que Belsasar era una invención del profeta Daniel, del autor bíblico. Que la Biblia tiene errores. Sin embargo, hemos colocado aquí en pantalla este comentario, que los excavadores encontraron en 1861 la primera tablilla cuneiforme con el nombre Belsasar escrito en ella. En 1882, o sea, 21 años después, los epigrafistas tradujeron las crónicas de Nabonido, en las que se afirma que este vivió por muchos años en Tema, a unos 800 kilómetros al sur de Babilonia, eso es en Arabia, mientras que su hijo Belsasar permaneció en Babilonia. Eso lo escribió él y encontraron ese documento. Sin embargo, los historiadores siempre creyeron que no había existido Belsasar, pero ya hoy por hoy ha salido a la luz pública otros textos que confirman que Belsasar gobernó en Babilonia por orden de su padre. Y cuando Ciro estuvo listo para marchar contra Babilonia en el año 539 a.C., pues Nabonido unos meses antes le hizo frente con sus fuerzas en un lugar que se llama Opis, en el Tigris, el río Tigris, que está cerca del Éufrates, para evitar que cruzara el río. Los babilonios, sin embargo, sufrieron una desastrosa derrota y los persas pudieron atravesar el río Tigris hasta un sitio que se llama Sipar, en el Éufrates. Ahora bien, veamos. Ciro capturó la ciudad el 10 de octubre del año 539 a.C. sin ninguna batalla. De acuerdo con la crónica babilónica, Nabonido huyó hacia el sur, allá a Arabia, mientras que Belsasar, su hijo, había permanecido entonces en Babilonia.
de esta manera, a unos 55 kilómetros al sur del Zipar, donde perdió la batalla Nabonido. Y ahí permaneció en la capital. Esto es lo que dice Patriarcas y Reyes, Profetas y Reyes, en la página 384. Fue allí en donde con espíritu de orgullo y arrogancia y con un temerario sentimiento de seguridad, pasó bebiendo su última noche con sus concubinas y amigos en una orgía frívola en la que usó los vasos sagrados del templo de Salomón. Viene hablando de esa última noche de Belsasar, hijo de Nabonido, allá en Babilonia. Ahora, como vamos a ver en el relato bíblico, se menciona a Nabucodonosor, coloquémoslo en pantalla, que Nabucodonosor es su padre. Así dice el relato. Entonces tenemos que aclarar algo, y es que en 6 ocasiones se le llama en este capítulo Nabucodonosor padre de Belsasar, en los versículos 2, 11, 3 veces, y en el 13 y 18 otras 3. Y una vez se refiere a Belsasar como hijo de Nabucodonosor en el versículo 22, pero de acuerdo con mentes antiguas, el padre de Belsasar era Nabonido. Lo que pasa es que en los idiomas arameo, hebreo y otros que son bien antiguos, se usa el término padre. ¿Para qué? Para decir de un abuelo, un bisabuelo. Se toma ese término en esas lenguas semitas y puede significar abuelo, ancestro, predecesor. Ninguna de esas lenguas tiene un término específico para abuelo, ancestro. De igual modo, la escritura describe a Jesús como el hijo de David, según Mateo 1:1. Aunque David, sabemos nosotros que vivió 1000 años antes de Cristo. En el caso de Belsasar, veamos, algunos eruditos suponen que Nabonido se casó con una de las hijas de Nabucodonosor, lo que lo convertiría al famoso rey en el abuelo de Belsasar. Y esto lo dice un historiador, G.R. Archer, en su obra Daniel. Esto se encuentra en el comentario de los expositores bíblicos, tomo 7, página 69. Está en inglés, pero es una traducción en español, ¿no? The Expositor's Bible Commentary. Entonces, al final del capítulo 4, Nabucodonosor experimenta una verdadera conversión, que lo estudiamos el domingo anterior, y la escritura pues no da fecha específica de este evento, pero a través de registros históricos sabemos que murió en el año 562 antes de Cristo. Y después de su muerte de Nabucodonosor, los babilonios vieron ir y venir una serie de reyes débiles, algunos apenas reinaban meses, otros un año. 33 años más tarde, cuando Nabonido, el último rey de Babilonia, se sentó en el trono, pues tuvieron lugar los eventos de este capítulo 5 que vamos a estudiar. Para ese entonces, pues Daniel ya era un anciano y había estado en Babilonia durante más de 60 años. Así que debió tener por ahí unos 77. Veamos entonces la escritura en la pared. ¿Qué nos dice el relato bíblico? Daniel 5, 1 al 9. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ay, ay, ay. Belsasar, con el gusto del vino, la borrachera, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y sigue diciendo, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre
que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Qué tremendo, ¿no? El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Hasta aquí pues el relato bíblico para comentar ahora. Al abrir el capítulo encontramos un gran salón de banquete con ¿cuántos invitados? 1000 invitados. El excavador de Babilonia, el arqueólogo Roberto Coldewey, descubrió en el año 1899 un gran salón en uno de los palacios de la antigua ciudad de más o menos 60 metros por 20, el cual identificó como el Salón del Trono. Veamos el comentario, pongámoslo. Esta es la foto del arqueólogo Coldewey en su libro Las excavaciones en Babilonia, la página 103, y él dice: están tan claramente destinado para ese propósito que no cabe la menor duda de que fue usado como la cámara principal para las audiencias. Si alguien quiere localizar la escena del memorable banquete, puede escoger este inmenso salón con absoluta certeza. Un salón de 60 por 20. Grandísimo, ¿no? Tremendo. Tales festines con miles de invitados eran muy comunes en los tiempos antiguos. Por razón de tiempo, no puedo enumerarles algunos datos históricos donde se mencionan reyes que hacían tremendos banquetes y orgías con todos sus admiradores, administradores y gobernantes. Veamos entonces que el festín de Belsasar, sin embargo, alcanzó este punto. No sabemos qué lo incitó a solicitar los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Eso está en Daniel 1:2. Probablemente ya embriagado por el vino, e incapaz de pensar con claridad, decidió hacer algo inusitado y colocó los vasos de oro de Jerusalén en manos de sus invitados y los condujo en la rebelión y profanidad, cantando alabanzas a los dioses de Babilonia. Repentinamente, como ya leímos mientras se emborrachaban, los dedos de la mano de un hombre aparecieron y comenzaron a escribir un mensaje en el encalado de la pared del gran salón. Enseguida, pongamos en pantalla para ilustrar y decir que inmediatamente cesaron las risas y los cantos, y un petrificado y pasmoso silencio llenó el salón. La noche de juerga se convirtió en una noche de revelación. Daniel resalta 4 cosas que le sucedieron a Belsasar y las hemos colocado aquí en pantalla. Número 1, su semblante se demudó, se transfiguró. 2, sus pensamientos lo perturbaron, se confundió íntegro. 3, se debilitaron sus lomos, su cuerpo. Y 4, sus rodillas daban una contra otra. Qué cosa tan impresionante. ¿Cómo sería? En un solo instante, el jactancioso rey se convirtió en un rey tembloroso, asustado y desesperadamente mortal. Llamó a los astrólogos, caldeos y adivinos, pero en vez de amenazarlos de muerte, como lo hizo primero Nabucodonosor,
les prometió grandes riquezas, honores, pero no fueron capaces de descifrar la escritura en la pared. Esto solo incrementó el terror de Belsasar. Era la tercera vez que los sabios de Babilonia fallaban. Y una vez más, pues el camino estaba abierto para que Daniel demostrara la superioridad que tienen los seguidores de Dios. Sigamos leyendo entonces. Viene Daniel al rescate. Dice los versículos 10 al 24. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, para siempre vive. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, a que el rey Nabucodonosor, tu padre, su abuelo, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Ya he oído de ti, el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, hombre, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones, tus regalos sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, tu abuelo, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba. A quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la mente de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Cómo les parece todo eso? Sigue diciendo entonces: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Qué tremendo, ¿no? Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida
y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura. En este punto, una reina entra al salón del banquete. La escritura, pues, no la identifica, pero no era la esposa de Belsasar, puesto que sus esposas y concubinas, dice el relato, que ya estaban en el banquete, está en el versículo 2. Pongamos en pantalla que debe haber sido la reina madre. Muchos estudiosos creen, y esto está en una obra que se llama Decoder of Dreams, de Daniel, el decodador de sueños, página 61, dice que ella era Nitocris, hija de Nabucodonosor, esposa de Nabonido y madre de Belsasar. Es posible entonces que es la abuela del mismo Belsasar, que aún vivía en ese tiempo. En contraste con Belsasar, quien estaba lleno de terror, la reina madre permaneció serena, tranquila, y le aconsejó a su hijo que se tranquilizara y recordara que Daniel, quien poseía el espíritu de los dioses santos, aún vivía. En su respuesta, lo primero que hizo Daniel fue declinar la oferta del rey, que le promete tantos regalos, y luego hizo un recuento de los eventos del capítulo 4 que estudiamos hace 8 días, y le explicó a Belsasar que la locura de Nabucodonosor justamente había ocurrido como castigo a causa de su orgullo. Nabucodonosor había sido un gran rey, sí, pero que al final de su vida se había humillado ante Dios. Y entonces, habiendo examinado el pasado, Daniel se enfoca en Belsasar y le lanza un agudo regaño al rey. Pongámoslo en pantalla. Y tú, sabiendo todo esto, dijo, refiriéndose a Belsasar, no has humillado tu corazón, versículo 22. En vez de aprender de la experiencia, Nabucodonosor había llegado más lejos que su abuelo, quien había traído los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Belsasar había insultado y desafiado deliberadamente al Dios viviente, usando los vasos sagrados para alabar a las deidades paganas. Qué pecado tan grande, realmente. Leamos entonces Daniel 5, 25 al 29, lo que sigue sucediendo. Y la escritura dice que trazó es un mensaje de Dios. Mene, mene, tekel, ufarse. Esta es la interpretación del asunto. Mene, pongámoslo en pantalla, contó Dios tu reino. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel, anotémoslo, de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Eso dice la escritura aquí en Daniel 5, 25 al 29. Ahora sabemos por primera vez lo que decía la escritura en la pared. La inscripción en arameo, escrita sin vocales, consistía de 4 palabras. Estas palabras no tenían sentido para los consejeros del rey. Obvio. Nos trata Daniel en los versículos 26 al 28 como 3 verbos pasivos. Anotémoslos aquí en pantalla. Mene, contado. Tekel, pesado. Y Pérez se construye como el verbo dividido. Lo que críptica frase decía era contado, pesado y dividido. La última palabra Pérez
tenía una doble connotación, doble significado, pues la palabra utilizada para persas, el gentilicio de Persia, paras, tenía las mismas consonantes que ella, así que esa última palabra P, que es dividido, también quiere decir dado a los persas, dividido para darle a los persas. Y lógicamente los sabios de ese tiempo, pues, que iban a imaginar que eso era lo que iba a suceder. En su interpretación, entonces, por lo tanto, Daniel dijo, escribámoslo, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tremendo. Mientras decía estas palabras, ya los persas estaban entrando, rodeando la ciudad. Babilonia cayó en manos de los persas esa misma noche. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y anotemos los últimos versículos. Les he colocado aquí postdata histórica. Daniel 5, 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Muy breve es el relato a la verdad. El juicio llegó velozmente. Varias fuentes antiguas reportan que los persas se apoderaron de la ciudad sin una batalla formal. Heródoto, quien escribió unos 80 años después de este evento, explicó cómo penetraron los persas las aparentemente impenetrables defensas de la ciudad. Leámoslo, pongámoslo en pantalla. Ciro, desviando el río a través de un canal hacia un lago que hasta ese momento había sido un pantano, hizo fluir la corriente hasta que el antiguo canal pudo ser atravesado. Cuando esto sucedió, los persas, quienes se encontraban apostados con esas intenciones, hicieron su entrada a Babilonia por el canal del Éufrates, que se encontraba seco hasta la mitad de la altura de un hombre, o sea, hasta la cintura. Así que bajaron bastante las aguas y por eso se pudieron entrar. Ahora bien, el Éufrates y los babilonios hubieran podido salvarlos, pero como no supieron de antemano que Ciro había desviado el río, pues los persas entraron, porque así hubieran planeado permitir si entrar a los persas a la ciudad, pero luego los hubieran destruido miserablemente, porque entonces habrían cerrado todas las puertas que daban al río y se habrían trepado a los muros que los circundaban para así agarrarlos en una trampa. Pero, por decirlo de una manera, los persas los tomaron desprevenidos. Esto está en la Biblioteca Clásica Loeb, tomo 1, páginas 239 a la 241. ¿Cómo les parece? Esa noche, las fuerzas invasoras mataron a Belsasar. ¿Y qué de Nabonido? Pongámoslo. Nabonido, que había huido hacia el sur, se rindió y se entregó a la misericordia de Ciro. Según un informe griego, su vida fue respetada por el generoso Ciro, el persa, y fue nombrado más bien como gobernante subordinado de la lejana región de Carmania. Eso dice el comentario bíblico adventista en su tomo 3, página 51. Carmania está por allá, por el Golfo Pérsico, bien abajo, más hacia el oriente, ya casi yendo hacia la India. Por allá le dieron ese reinito ahí de consuelo a Nabonido en generosidad. Bien, hasta aquí pues el relato bíblico y lo que podemos comentar históricamente. Anotemos 5 lecciones que considero yo podemos extractar de este relato de Daniel capítulo 5. Número 1, podemos aprender que ningún pecado queda sin castigo
y que cuando un pecador está consciente de lo que hace, que es indebido, pues el castigo es aún mayor. Entonces, todo pecado tiene sus consecuencias. Número 2, vemos que Dios es sumamente serio cuando se trata de las cosas sagradas. Belsasar había profanado impíamente los vasos sagrados del templo de Jerusalén y para el final de la tarde estaba muerto. Esto nos recuerda los trágicos resultados inmediatos de otras ocasiones por el contacto indebido con las cosas sagradas. Por ejemplo, Usa tocó el arca del pacto para que no se cayera y cayó muerto. Nadab y Abiú entraron borrachos, se equivocaron en el fuego del altar y una llamarada de fuego los consumió. El rey Usías, sin ser su sacerdote, ofrece un sacrificio y también fue castigado. Entonces, esto muestra que las cosas sagradas tienen que ser eminentemente respetadas. En tercer lugar, entonces, anotemos que con Dios no se juega. Lo que Él ha declarado santo, como el sábado o el diezmo, pues debe ser tratado con reverencia y cuidado. La palabra de Dios es santa y por ello dice Conducción del Niño en la página 510, hablando de la Biblia, deberíamos reverenciar la palabra de Dios. Deberíamos mostrar respeto hacia el volumen impreso y no darle usos comunes ni manosearlo descuidadamente. Nunca debería ser citada la escritura en broma, en chistes, ni parafrasearla para decir una agudeza. Hay que respetar la Biblia, incluso ni poner nada encima de ella. Es un libro sagrado. Así sea de hojas de papel, como cualquier otro libro, pero es sagrado. Esto nos enseña pues el capítulo 5. Y ahora vamos a darle curso a nuestra sección donde Jesús termina siempre diciéndonos algo. Para mí hoy creo que Jesús nos dice, te amo infinitamente, pero no puedo evitar que lo que siembres coseches. Vive la luz que te he revelado y respeta todo lo que es sagrado. Tendrás que dar cuenta en el día final. Tremendo, ¿no? Increíble. Bueno, vamos a dar oportunidad si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, alguna impresión respecto al capítulo que acabamos de estudiar de Daniel 5. Puede prender su micrófono y formular su pregunta. Con la ayuda de Dios trataremos de contestarle. Bueno, ¿alguien quiere dar su impresión después de haber escuchado este capítulo? Bueno, parece que hemos entendido todo. Ha sido muy sencillo este capítulo. Entonces les invitamos a continuación a dar gracias a Dios por el estudio de esta noche. Nuestro Padre, muchas gracias por el estudio de este capítulo 5 de Daniel, por las lecciones que hemos aprendido de respetar todo lo que es santo. Espíritu de Dios, grave estas lecciones en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro próximo capítulo es el 21, un decreto de muerte malintencionado. Ay, 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 capítulo 6 de Daniel. Están invitados para dentro de una semana poder estudiar este capítulo.